cenizas, cenizos, hola a todos, soy Fernando y hoy aquí en el canal vamos a hablar del índex del Adeptus Mechanicus. Espero poder hacer una introducción sobre todo el índex. Hemos estado esperando un poquito para ya tener no solo el índex, sino tener todos los puntos que cuesta cada una de las unidades para poder valorar mejor si la unidad merece la pena o no merece la pena, porque hay muchas unidades que en principio parecen muy buenas o parecen muy malas, pero si luego el coste en puntos que tienen es muy barato o es muy caro en función de la unidad, pues esto hace que verdaderamente merezcan la pena o que no merezcan la pena. Entonces yo creo que sí que merece la pena el que hayamos esperado un poquito a tener todos los puntos para poder hablar sobre este índice y sacar conclusiones sobre el mismo. Así que sin más dilación vamos a empezar a hablar del índice del Adeptus Mechanicus. Vamos allá. Vale, lo primero que vamos a hablar va a ser de las reglas básicas del Adeptus Mechanicus. Básicamente se componen de dos partes. Por un lado, lo que son las doctrinas imperativas y por otro lado, la regla del destacamento que va a tener el Adeptus Mechanicus. En esta primera parte, que son las doctrinas imperativas, vamos a poder elegir a principio de la ronda, ¿vale? Vamos a poder elegir si vamos a estar en doctrina imperativa protector o si vamos a estar en Conqueror, en la de conquista, ¿no? Entonces, la primera, la protector, lo que va a dar va a dar dos bonus. Uno de ellos es que todas nuestras armas a distancia van a ganar la regla de pesada, ¿vale? Eso significa que si nos estamos quietecitos con esas unidades o con cada una de esas unidades vamos a ganar +1 al impactar. Y por otra parte vamos a tener una segunda habilidad que es que si estamos en nuestra zona de despliegue, todas las armas que nos disparen van a perder 1 a la penetración hasta llegar a 0. Son un poco situacionales, ¿vale? Es decir, sobre todo la segunda, porque al final nosotros lo que pretendemos es movernos porque hay que hacer misiones, porque hay que hacer ocupar objetivos, porque tenemos que buscar líneas de disparo. Entonces, muchas de las veces nos vamos a salir de nuestra zona de despliegue. Por tanto, es complicada que esa penetración -1 se nos aplique o que muchas veces el heavy se nos aplique. ¿Qué sí que va a ser interesante? Pues va a ser interesante, por ejemplo, aplicarla a unidades que tengan fuego directo. Porque tú las vas a tener ahí atrás y vas a estar disparando y entonces como no se van a mover porque en la línea de visión te importa un bledo, pues eso sí que va a estar. Y si les disparan, si alguien abre ángulo para poder disparar a esas unidades, pues van a beneficiarse de ese restar a la penetración del arma del atacante un 1. Por lo demás no es demasiado importante. La Conqueror, que es la segunda, todas las armas pasan a ser asalto, es decir, en vez de ser heavy, todas las armas de disparo pasan a ser armas de asalto, lo cual sí que viene muy bien porque en la gran mayoría de las veces yo creo que va a ser una de las opciones más interesantes porque nos va a permitir estar permanentemente corriendo y disparando, manteniendo nuestra habilidad de disparo. Recordad que ahora en la 10ª edición, cuando tú avanzas, no pierdes habilidad de disparo, sino que si tienes la regla de asalto puedes disparar con tu habilidad estándar, ¿vale? Entonces, del arma. Entonces, pues viene muy bien que todo tu ejército pueda avanzar, pueda moverse mucho o un poco más y ocupar mejor mesa y poder disparar sin ningún tipo de problemas. Luego además vamos a ver que hay cosas que comban con el que puedas avanzar y puedas hacer más cosas. Por otro lado, vamos a tener que esta parte es también un poco situacional, como en el caso de la doctrina imperativa protector, ¿vale? Es que si a lo que disparamos está en la zona de despliegue del enemigo, ¿vale? Nosotros somos los que vamos a ganar 1 a la penetración de nuestra arma que dispara. Entonces, es positivo. Volvemos a lo mismo de antes.
unidades que hacen fuego indirecto, que disparan desde nuestra zona hasta la zona del oponente, pues sobre todo para martillear a infantería, pues le viene muy bien ese 1 adicional porque normalmente esas unidades de infantería suelen estar metidas en algún sitio donde tienen cobertura, pues ese 1 adicional lo que va a hacer es quitar la cobertura, lo comido por lo servido. Entonces, va a venir muy bien. O sea, va a ser un plus para que nuestras armas de fuego indirecto hagan pupita. O a tanques que estén en zona contraria, bueno, pues vehículos que disparan también desde lejos, pues poderle meter ese FP-1 adicional que para pasar la armadura, que en esta edición la armadura de los vehículos es bastante alta, pues facilitar la labor de destruirlos. Bajo mi opinión, si empiezas segundo, es muy posible que la doctrina imperativa protector te venga bien en ese primer turno, pero luego es muy posible que lo que estés utilizando permanentemente sea la doctrina Conqueror, ¿vale? Pues para intentar estar permanentemente moviéndote muy rápido por la mesa y buscar todas las líneas de disparo que necesites para poder abatir al rival. Por otra parte, teníamos lo que he comentado antes, la regla del destacamento. La regla del destacamento es bastante absurda. Bueno, al principio cuando salieron las reglas, cuando el Hive que produjo Game Workshop, cuando filtraron reglas de distintas cosas, pues se vio que había salido el bombardero y que parecía que metíamos 200.000 mortales y parecía que era la bomba, nunca mejor dicho, pero la realidad es que no es así. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues funciona en una primera parte, en un primer turno, es decir, cuando nada más empezar cada una de las rondas de batalla ocurre algo. En la primera ocurre que el rival tiene que decidir si las unidades van a echarse a cubierto o permanecer preparadas para la batalla. Si lo que van a hacer es ponerse a cubierto, esas unidades automáticamente quedan acobardadas, ¿no? El Battle Shock, que le llaman en inglés. Entonces, pues no podrán tirar estratagemas sobre ella, no podrán hacer completar misiones y poco más, ¿vale? Si deciden estarse en pie, pues lo que van a hacer al 3+, tendrá que tirar el mecánico tendrá que tirar un dadito, al 3+, pues son de 3 mortales que se comen. ¿Cuándo viene bien? Pues viene bien cuando empieza el rival, porque cuando empieza el mecánico, como es hasta el final del turno, pues no sirve para nada, porque al final del turno significa que cuando empiece el turno del rival, la unidad va a dejar de estar Battle Shock. Entonces, cuando empieza el rival, ahí sí que es interesante que las unidades puedan quedar Battle Shock o no, porque cuando él intenta hacer una misión, no la va a poder hacer con esas unidades que están Battle Shocked, ¿no? Solo las va a poder hacer con las unidades que se va a tener que comer un de 3 mortales si esto ha sacado un 3+, por supuesto, ¿no? Pero son las que son susceptibles de poder tener mortales. Si no, pues le va a dar igual, se va a poner en Battle Shocked, no podrá tirar estratagemas sobre ella y poco más. Con lo cual es bastante circunstancial. A partir del segundo turno, segundo en adelante, todas las unidades que permanezcan en zona de despliegue enemiga, lo que vas a tirar es un dadito de 3, un dadito de 3, un dadito de 6, y al 3+, lo que van a hacer es sufrir una única mortal. Es bastante situacional, porque al final las unidades que se quedan atrás van a ser muy pocas. Por tanto, no vas a encontrar
un daño irreversible, importante, como para que verdaderamente justifique una defensa contra eso por parte del rival, o a ti digas, joder, es que con esto, como el otro no se mueva, le voy a estar barriendo permanentemente. Entonces el otro puede asumir la baja de una unidad, o incluso es que, por ejemplo, contra marines que tienen 2 heridas, es que hieres a un marine, pero es que tampoco lo matas, ¿vale? Entonces es muy escasa, ¿vale? Es unas reglas, son reglas, veremos a ver cuando salga verdaderamente el Codex del Mechanicus, pues que este destacamento, la regla de destacamento es bastante pobre. Bueno, vamos a pasar con lo que son las estratagemas. Y decir que las estratagemas en general están bastante bien. Sí que es cierto que hay alguna que es muy situacional y se va a utilizar realmente poco, pero en general son bastante interesantes. Vale, la primera que vamos a hablar es el Baleful Halo. ¿Vale? Lo que va a hacer esta unidad es que cuando el enemigo selecciona a un Adeptus Mechanicus como objetivo de sus ataques, lo que vas a permitir es que tenga un -1 para herirte, ¿vale? Restar un -1 a la tirada de herir. Esto es bastante interesante, sobre todo cuando hay alguna unidad que necesitas que permanezca en mesa, ¿vale? Que sea de tus unidades importantes, pues bueno, gastas eso, pues sobre todo para restar y hacer más difícil que sea herida. ¿Vale? Por otro lado, tenemos también la orden de extinción, que se aplica sobre un Tech Priest, un tecnosacerdote, y lo que va a permitir a ese tecnosacerdote es a un objetivo que esté a 24 pulgadas, si hay alguna unidad dentro de ese objetivo, tirar un dado sobre esa unidad o sobre esas unidades, y al 4 más sufrirá una herida mortal, además de tirar un Battle Shocker, ¿no? El que te obligarle a esa unidad a que tire, ver si se acobarda o no se acobarda. Esta unidad, así como la anterior, yo creo que se va a utilizar mucho. Esta estratagema yo creo que va a ser todo lo contrario. Es muy situacional, y salvo que haya una unidad que verdaderamente te interese matar porque le queda una herida o porque con una herida se muere alguien o tal, yo la veo más complicada. Otra que va a ser muy interesante es el Lethal Dosage, ¿vale? Esta en nuestra fase de disparo vamos a elegir una de nuestras unidades que va a poder, que no haya disparado todavía y que esté preparada para disparar, y hasta el final de la fase, pues siempre que la unidad no sea un vehículo, la unidad enemiga sobre la que estamos disparando, vamos a sumar 1 a la tirada de herir. Hay que decir que esto puede ser muy interesante. ¿Contra qué? Bueno, pues contra, cuando vamos un poquito justos o por ejemplo, cuando estamos hiriendo al 3 para pasar a ir al 2 e intentar hacer el máximo posible de heridas, o por ejemplo, cuando estamos disparando sobre algún monstruo o alguna cosa de este estilo que nos permita intentar saturar lo máximo posible sobre las heridas a este tipo de unidad. La última que tenemos aquí en esta primera parte va a ser el imperativo agresor, que es lo que nos va a permitir es a una unidad Esquitari que haya avanzado en este turno, pues que pueda hacer una carga, ¿vale? Tiene una restricción, y es que es obligado que esté activo el imperativo Conqueror, ese que hemos estado hablando antes, de que tienes que haber avanzado, ¿vale? O mejor dicho, que todas tus armas han ganado la habilidad de asalto, ¿no? Por lo cual es muy posible que hayas avanzado con casi todo el ejército. Y el FP -1 adicional cuando disparas algo que está en la zona de desplazamiento del despliegue del enemigo, ¿vale? Entonces, ahí en ese caso, esta estratagema la vamos a poder utilizar. Tenemos la parte contraria, ¿no? El Bang of Fallout, ¿vale? Que es en la fase del oponente de disparo, ¿vale? Lo que vamos a permitir es, una vez nos hayan resuelto todos los disparos, nosotros vamos a poder disparar de vuelta,
Esta es muy interesante, esta estratagema. Creo que se va a utilizar mucho siempre y cuando no te hayan destrozado la unidad. Por ejemplo, yo creo que, ahora luego lo hablaremos de las unidades, pero es muy posible que en esta, ahora mismo, se vaya a utilizar mucho unidades tipo Cataphrone, ¿no? Entonces los Cataphrone van a ser unidades bastante resistentes que, combinándolos con algunas situaciones que vamos a ver en el ejército, pueden ser que las disparen y que no maten a nadie, ¿vale? O que maten solo a una miniatura de la unidad. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros vamos a poder decir es: me has cabreado, ahora te voy a disparar yo, ¿vale? Y lo que vamos a poder es devolver a esa unidad que nos ha disparado, le vamos a poder devolver el fuego. Entonces, es muy interesante porque a lo mejor de vuelta sí que barremos a la unidad que nos ha disparado. Entonces vamos a ver que esta estratagema, junto con la estratagema que está en el corebook de Overwatch, ¿vale? Puede ser que en el turno del rival hagamos, durante la fase de movimiento del rival, hagamos Overwatch, y durante la fase de disparo del rival utilicemos esta estratagema, de tal manera que puede ser que tengamos una unidad que dispare 2 veces durante el turno del enemigo. Esto es muy, muy, muy importante, porque nosotros podemos hacer que antes de que llegue nuestro turno ya hayamos castigado al rival muy seriamente, ¿vale? Podemos incluso haber volatilizado 2 unidades del rival o haberlas mermado. Ya con haberlas mermado yo creo que es importante, pero si ya las hemos eliminado, pues yo creo que le hemos hecho polvo verdaderamente. Esta es una de las estratagemas que puede ser más interesante. Por último, el Bulwark Imperative, que tiene la restricción de que tiene que estar activa el imperativo protector, ¿vale? Es decir, en la que las armas, todas las armas a distancia de nuestro army se vuelven pesadas, y además estamos en nuestra zona de despliegue, restamos 1 al factor de penetración de las armas del enemigo. Vale, si estamos en doctrina imperativa, una unidad Skitarii que nosotros seleccionamos, ¿vale? Durante la fase de disparo del rival, vamos a hacer que esa unidad nuestra tenga un cuadro más invulnerable. O invulnerable al 4, es decir, eso significa que esa unidad verdaderamente va a ser muy dura de rodear. Volvemos a lo mismo, es decir, esa unidad que necesitamos que sobreviva porque es parte de nuestro núcleo, de nuestro ejército, ¿vale? Pues esta estratagema la vamos a tener ahí muy preparada para esos casos. Vamos a ver que además comba con situaciones del ejército durante las cuales, por ejemplo, los Manipulus, que también dan un 4 invulnerable, pero lo pueden utilizar solo una vez por partida, ¿vale? Pues con esta podemos alargar ese 4 más invulnerable un par de rondas, un par de situaciones donde puede ser delicado no tener ese invulnerable, pues vamos a poder tenerla y vamos a hacer que una unidad sea bastante resistente. También vamos a hablar de la mejora. Como en otros index tenemos 4 mejoras. La primera que tenemos es el Chief Pull Protocols, que lo que va a hacer es permitir, hay que dársela por narices a un Skitarii Marshal, ¿vale? Y lo que va a permitir es que ese Skitarii Marshal va a poder seleccionar a una unidad a 12 pulgadas de ello que tenga la palabra crear Skitarii, y va a permitirle que tenga activos tanto la doctrina imperativa Conqueror como la doctrina imperativa Protector. Va a poder tener las dos doctrinas al mismo tiempo. Con lo cual es interesante, porque así, por ejemplo, estas estratagemas que estábamos hablando hace un momento, de que tiene que ser obligatorio estar en doctrina tal o en doctrina cual, pues como está en cualquiera de las dos, vamos a poder utilizarlo. Todas estas estratagemas. No solo eso, sino que va a tener, si es una unidad que se queda bastante atrás, va a ganar que sean pesadas, que sean asalto. Es decir, si me quedo quieto, bien, si me muevo puedo avanzar.
voy a mejorar mi FP de disparo, voy a mejorar el restar FP al enemigo si me quedo en mi zona de despliegue, es decir, voy a tener todo lo bueno, ¿vale? Aunque realmente hay muchas cosas que son situacionales, que volvemos a lo mismo, pero me lo va a permitir. Además, vamos a ver que tiene un coste de 10 puntitos, con lo cual, pues está muy bien, ¿vale? Es decir, es una de esas cositas que verdaderamente son muy, muy, muy interesantes. Score Elimination, lo que vamos a permitir es al mecánico, al personaje que le pongamos esta mejora, va a hacer que la unidad a la que lidere gane la habilidad de Stealth, es decir, -1 impactar contra disparos, ¿vale? Contra armas de fuego a distancia. Bueno, permita mal, ¿vale? Es decir, al final todo lo que sea más difícil impactar a una unidad nuestra, pues siempre es positivo. Si no recuerdo mal, el coste no sé si son 20 puntos, ¿vale? Luego tenemos, voy a ir primero al Omni Sterilizer, ¿vale? Que es, bueno, más situacional. Fíjate, yo después de haberle dado muchas vueltas a esta mejora, yo veo dos posibles personajes que pueden ser interesantes que la tengan, ¿vale? La primera es el Manipulus, ya veremos por qué. Luego, cuando lleguemos al Manipulus, veréis por qué. Y a Berserker Skull, ¿vale? Me parece que es no sé si la más cara, me parece que son 20-25 puntos lo que cuesta esta mejora. No es barata. Lo que te da es que el arma que porta, la distancia que porta el personaje, gana 3 ataques extra. ¿Vale? 3 ataques extra, y además de ganar 3 ataques extras, da un anti-infantería 2 más, con lo cual va a salir siempre 2 más contra infantería, y un anti-monstruos 4 más. Con lo cual, el arma que porte, pues va a ser un pedazo de arma. El Belisarius Call, que tiene un cañonazo bastante interesante, añadirle 3 y además anti-infantería 2 y anti-monstruos 4, pues va a ser un arma muy a tener en cuenta. O sea, básicamente Belisarius Call pasa a ser un tanque. ¿Vale? Entonces, que a todo lo que dispares lo va a volar, ¿vale? Porque además el arma de Belisarius Call es un arma de fusión, vamos a ver que tiene Melta un D3, y además es una arma que hace daño plano 3, con lo cual va a ser tremendo en ese personaje esta mejora. Pero verdaderamente la mejor de todas las mejoras es el Master Annihilator, ¿vale? Que nos va a permitir a la unidad, bueno, es una mejora que da un personaje, y en la unidad donde vaya ese personaje todos ganan el fuego sostenido 1, Sustained Hits 1. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que todos tus 6 al impactar explotan y hacen un impacto adicional. Vamos a ver que con algunas unidades o con algunas reglas que dan algunos personajes, esto puede ser verdaderamente muy, muy, muy interesante. Cuando además, pues por ejemplo, se me ocurre, si yo tengo Sustained Hits y además voy a tener una unidad que hace Overwatch, significa que cada 6 que yo saco, en vez de ser un impacto, van a ser dos impactos, ¿vale? Con lo cual, la regla de Overwatch va a ser, o sea, la estrategia de Overwatch va a estar muy bien para unidades que saturen, porque voy a impactar mucho. Si además a eso le puedo sumar otras reglas como Lethal Hits, por ejemplo, que todo lo que impacta hiere, ¿vale? Pues significa que voy a herir pues un cerro, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a seguir desgranando el códex. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las 3 aeronaves que tienen. Vamos a pasar todo al capítulo ya de los datasheets, ¿vale? Vamos a pasar a las aeronaves. Fusilave, Stratoraptor y Transvector, si no recuerdo mal los nombres.
han bajado un poco el precio con respecto a la edición anterior, pero es que también, bueno, pues han cambiado mucho, no sé si a mejor o a peor. En reglas generales, yo creo que va a ser difícil verlos en mesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque para que verdaderamente sean útiles, vamos a tener que hacerlos empezar encima de la mesa, ¿vale? Porque las aeronaves, recordemos que tienen que empezar en reserva estratégica, salvo que tengan la regla over, ¿no? Tipo overcraft, el deslizador, ¿vale? Que entonces tienen un movimiento de 20 pulgadas y pueden empezar en primer turno encima de la mesa, ¿vale? Pero quedan limitados a ese movimiento de 20 pulgadas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora las aeronaves pues ya no se benefician de ese -1 al impactar como hacían antes, o el chaff launcher ya no es como era, que resta 1 al daño. Es decir, aunque son vehículos, y los vehículos en esta edición son más difíciles de matar, ¿vale? Pues el gran problema que tienen es que también han perdido mucha pegada, ¿no? Por ejemplo, el fusilave. ¿Vale? El fusilave es cierto, ya no podemos saturar ¿cómo se llama? A una unidad, es decir, cuando la unidad es muy grande, antes podías llegar a tirar hasta 10 dados y al 4 más, pues hacías una mortal. Si tenías una buena mano, lo normal era sacar 6 mortales o una cosa así, ¿vale? De 5 o 6. ¿Vale? Ahora es cierto que vas a tirar un dado de 6, perdón, un dado de 6 no, 6 dados de 6, y si sacas 3 más es una mortal. Estadísticamente contra que lo que te interesaba llevar este tipo de vehículo era cuando el otro llevaba unidades grandes de vehículos o de infantería, pues lo que te interesaba era coserla mortales. Ahora, como tiras un máximo 6 dados de 6, pues como mucho van a ser mortales. Antes podían ser hasta 10. Entonces han bajado la capacidad de matar del vehículo. Sí es cierto que cuando utilizas casi todo el mecánicos tiene el Command Link. El Command Link es una habilidad de equipo que le va a permitir recuperar Command Points al 5 más. ¿Vale? Es decir, si yo me gasto en esta unidad de una estratagema, pues tiro y al 5 más lo recupero y no me he gastado este CP. Bueno, pues tiene esa pequeña habilidad, pero es que lo demás, el ganar la regla Smoke, ¿no? Humo, pues que te va a servir para gastarte una estratagema para que le dé, no sé si -1 impactar y ganar cobertura, pues es que es un poco chorra. Entonces, yo bajo mi punto de vista no lo veo. No los veo. El Stratoraptor, pues el gran problema que tiene ahora es que los láser ya no son 2, ahora es 1, es un disparo. Antes eran 2 disparos, ahora es 1. Es cierto que ahora este disparo puedes repetir para ir ya, pero es que y para impactar, ¿cuál es el problema? Porque tenemos que ir a 4, o sea, es decir, un sí o un no, o sea, es decir, tienes un 50% de probabilidades de acertar, no tienes más. Es un vehículo que no va a estar quieto nunca, o casi nunca, ¿vale? Entonces, es muy raro, ¿no? Lo vas a llevar en over y en over va a mover 20 pulgadas, pero lo normal es que lo vayas a tener poco rato porque te lo van a volar enseguida. Entonces, y más sobre todo si es un cacharro que va a disparo, ¿no? Que no va a servir ni para transporte ni para bombardear, ¿no? Entonces, no, carecen de sentido. Es decir, yo sigo diciendo, no lo veo sobre la mesa. El Transvector, la parte positiva que tiene el Transvector, bueno, pues es un vehículo que va a tener antiinfantería y que es cierto que tiene las ametralladoras que disparan un montón y además puedes repetir para herir. La parte interesante es que puedes meter hasta 11 titanes dentro. Antes podía llevar hasta 6, me parece que quiero recordar, y ahora, bueno, son 11. O sea, es decir, te cabe una unidad de Vanguard o de Rangers dentro con su líder y la puedes transportar a donde verdaderamente quieras.
¿Es interesante esto? Pues es que yo lo veo difícil. Vale, es decir, me sigue pareciendo bastante complicado. Porque al coste que tiene, que son 100, no sé, 130 puntos, pues no lo veo. La verdad es que no lo veo. Va a ser un poco infumable. Yo ya lo digo, es decir, no creo que estén encima de la mesa. El señor Belisarius Cole. Aquí hay que hacer un paréntesis porque Belisarius Cole en sí está bien. El coste que tiene, que son 180 puntos, no está mal, pero tampoco es que sea un debe, ¿no?, de meterlo en el army. Cuando metes a Belisarius Cole tienes que crear todo tu army alrededor de Belisarius Cole, y eso, bueno, pues en algunas cosas te penaliza, ¿vale? Con Belisarius Cole, además, lo ideal es meter la mejora que hablábamos antes, el Master Annihilator, para darle al Solar Atomizer, que es el arma que lleva, que fijaros, el arma que lleva es un arma que tiene es a 18, pero tiene un dado de 3 ataques, que además si le sumamos 3, pues un dado de 3 más 3 es mínimo 4, máximo 6, además es Blast, contra una unidad de 5 ya dispara 6, o sea, mínimo son 5 ataques, entre 5 y 7 ataques, ¿vale? Si además esa unidad tiene 10, pues ya son entre 6 y 8 ataques, que va a ser al 2, que tiene fuerza 14, que tiene menos 4, ¿vale? Además tiene y daño 3 plano con delta, con un melta, que es una fusión, si disparas a 9 pulgadas o menos, es un dado de 3 más 3 el daño. Que además es anti-infantería 2 más, aunque bueno, con fuerza 14 siempre va a salir a 2 más, pero que es también contra monstruos, pues es 4 más. Bueno, pues hay algún monstruo por ahí que tiene una resistencia bastante interesante, bueno, que puede venir bien tener ese anti-monstruos. Bueno, pues verdaderamente se transforma en un arma muy temible. Por lo demás, bueno, pues las reglas que tiene es que además se recupera onda de 3 heridas cada turno, que puede ir por ahí danzando solo, y que luego, bueno, pues va a ir creando auras. Puedes elegir al principio de cada ronda de batalla, puedes elegir si lo que quieres es que repitan uno en aura de 6, si lo que quieres es que repitan los Battle Shock en aura de 6, o si lo que quieres es que todo lo que está a 6 pulgadas tenga la habilidad de Steel para que tenga menos 1 impactables. Por eso decía, es decir, que está muy bien, pero eso implica que tú tienes que llevar a crear una burbuja alrededor de Belisarius Cole, que afortunadamente tiene una pierna muy grande, con lo cual la burbuja es bastante interesante de tamaño, pero tienes que construir el ejército en torno a Belisarius Cole, y cuando mueva Belisarius Cole tiene que ir moviendo todo lo demás. Afortunadamente no es lento, pero es que tampoco es rápido, ¿vale? Esto, si tú quieres mover y quieres hacer que el ejército tenga cierto movimiento, lo vas a tener que estar llevando permanentemente en la doctrina de Conqueror, ¿vale? De tal manera que permanentemente puedes estar avanzando con todo y disparando. Entonces, aquí pues se puede convertir en algo interesante. Pero ya te digo, es decir, ya os digo, al final es construir un army en función de Belisarius Cole, que te ha costado los 180 puntos más los 25 que te ha costado la mejora, pues te vas a 205 puntos. Son 205 puntos. ¿Merecen la pena? Hay que, como digo yo, hay que probarlo. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de los electrosacerdotes, electrolatinos, o como las quieran llamar. En octava edición eran un poco, bueno, pero se les podía jugar. En novena edición pasaron sin pena ni gloria. Y en décima edición van a ser, bueno, pues es que ni como pisapapeles. Entonces van a estar ahí en la estantería ocupándola muy bonitos, porque prácticamente son injugables. Es decir, han perdido factor de penetración, han perdido prácticamente todo. Son de papel, la invulnerable que tienen es de 5, prácticamente no se mejora. Entonces, bueno, pues es que es muy, muy difícil ver dónde, perdonad que lo he oído, muy difícil, aunque tengan un no hidrolor de 5, es muy difícil ver dónde meter a esta gente.
¿vale? Entonces, tanto los Electropriest, los Corvus Cari, que son los que tienen disparo y cuerpo a cuerpo, pues es que tienen fuerza 5, pero la P 0 y es que yo no termino de verlos por ninguna parte, por mucho que lo intento, ¿vale? Y a ver si llego a los otros que tienen que estar por aquí, estos de aquí, estos otros caballeretes, los otros Electropriest, que son los de cuerpo a cuerpo, pues sí tienen más fuerza, tienen el AP-1, pero fijaros que tienen 2 ataques. Es decir, en casi todo casi todas las unidades del juego han mejorado en cuestión de ataques. Estos caballeros siguen teniendo 2 ataques cada uno. Yo sigo viendo bastante difícil el llevarlos al coste que tienen. Vamos a pasar con... aquí está, Datasmith, ¿vale? El Datasmith, que es un poco complicado este señor. ¿Vale? Este señor tiene que ir sí o sí con una unidad de Castellan. Es decir, solo no puede ir. ¿Vale? Las reglas de llevarle solo lo que dicen es si está en mesa solo, no sé, por ahí está, me parece que es, muere. O sea, ni siquiera lo puedes desplegar en mesa en turno 1. Es decir, debe estar como líder de una unidad de Castellans. Sí es cierto que si desaparecen los Castellan, él sobrevive hasta que le mate a alguien o lo que sea. Pero mientras tanto, tiene que estar por ahí danzando, ¿vale? Como líder de una unidad de Castellans. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues de especial lo único que tiene es que es capaz de cambiar los protocolos de los Castellan. Los protocolos de los Castellan es, si le ponemos el protector, tienes 2 ataques más en los disparos que hagas en las armas del Castellan. Si pones el protocolo de Conqueror, lo que tienes son 2 ataques más en las armas de cuerpo a cuerpo. Y si le pones el protocolo Aegis, que es el de resistencia, lo que va a hacer es mejorar en 1 la armadura de los Castellan, la resistencia de los Castellan. Es decir, los Castellan pasarán de 9 a 10. Es decir, prácticamente la Aegis no la vas a utilizar nunca. Vas a poner o la Protector o la Conqueror. Si los llevas en modo disparo o si los llevas en modo cuerpo a cuerpo. El modo disparo es un poco truchete, el cuerpo a cuerpo tiene más cosa, ¿vale? Por lo demás, pues es un personajillo bastante... es muy baratito, son 35 puntos lo que cuesta el Datasmith, con lo cual, pues si llevas unos 2 Castellan, pues los Castellan cuestan 215, 2, 430 si llevas 4, no puedes llevar 3. ¿Vale? Bueno, pues tienes que llevar este señor, si llevas 2, pues son 250 puntos. Lo que cuesta este señor con 2 Castellan. Además ya veremos ahora con los Castellan que es muy gracioso, porque los Castellan bufan a este señor, que no saben por qué ni para qué, pero lo hacen. Los Castellan Robots, lo que decía, ¿vale? Es obligatorio si les acompaña, porque no es obligatorio, o sea, tú puedes llevar los Castellan Robots, pero no tienes por qué llevarlos con un Datasmith. Vale, pero si lleva el Datasmith gana la habilidad de No hay dolor de 4 más. ¿Para qué? Es decir, a ver, el Datasmith lo que tiene que hacer y lo que hace es tirarse su liderazgo, y si sacas el liderazgo en la fase de mando, cambias los protocolos inmediatamente de los robots, ¿vale? Y por ese protocolo que has definido. Una vez has hecho eso y has puesto el protocolo que te interesa, verdaderamente lo que te interesa es que se muera, ¿vale? Es decir, que le vas a asignar, al primero que le vas a asignar las heridas, yo creo que va a ser al Datasmith. Y que con ese no hay dolor de 4 más, pues intentar brear las 4 heridas que tiene el Datasmith. Y ya está, y luego que se muera. ¿Vale? Porque luego a partir de ahí, pues ya no hace más. Sí es cierto que ahora los Castellan han ganado, aparte de bastante resistencia, tienen R9, con lo cual hay, pues por ejemplo, los Meltas, los erradicadores de los
de los marines les hacían mucho daño, ¿vale? Armas de fuerza 8, ¿no? Les hacían mucho daño, ahora ya les tienen que ir a 5 esas armas, con lo cual ya no duelen tanto. Han ganado, otra parte importante es que han ganado el invulnerable 5, que ya no, antes la tenían solo para disparo y ahora la tienen para disparo y para cuerpo a cuerpo. Además, en disparo, como siempre, si sacas un 6 cuando estás tirando una tirada invulnerable, la persona que te ha disparado, recibe una mortal a cambio. Vale, tú salvas, rebota la bala y le da al otro. Así que bueno, pues son bastante jugables si llevas el modo de disparo de cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Es decir, llevas el Phosphor Blaster, el lanzallamas, que es a 12 pulgadas, un dado de 6, fuerza 6 menos 1, 1, ¿vale? Y llevas también los 2 puños de combate que van a impactar al 4, pero fuerza 12 menos 2, daño 3 plano, y que vas a rerolear todo, ¿vale? Para herir. Vale, pues ni tan mal, ¿vale? Porque es cierto que el resto, el FP que tiene es bastante ridículo, con lo cual mata poco. Entonces, si no los llevas en modo combate, cuerpo a cuerpo, pues que si llevas una cosa que es bastante resistente, que tiene 7 heridas y que son duros de pelear, pero es que se van a quedar trabados con algo y cuando se queden trabados con ese algo van a estar ahí mucho rato trabados. Entonces, verdaderamente no sé hasta qué punto tiene sentido llevarlos. Vale, hoy me paso. Pasamos a los Balistari. Los Balistari han perdido pegada, ¿no? Porque es otra de las cosas del Index, ¿vale? Antes siempre llevábamos los cañones láser, ahora lo que se llama es un doble cañón láser, ¿vale? Que hace, como es doble, como es Twin Linked, pues lo que hace es repetir para las tiradas de herir. Pero ahora es un disparo, ya no son 2 disparos, es uno. Si es cierto que como tiene sus Tiny Hits, todos los 6 que saques al impactar hacen un impacto adicional, pero poco más. Es decir, lo normal es si impactas, pues claro, vas al 4 más, ya no vas al 3 como el anterior, pues es complicado. Si impactas, bueno, pues puedes repetir, es fácil que entre el disparo. ¿Vale? No sé yo hasta qué punto es mejor o es peor que antes. Yo considero que es peor porque antes podías colar 2 tiros, ahora uno y entonces, bueno, sí que es cierto que son muy baratos, o sea, son 50 puntos y los puedes llevar en unidad de 1, de 2 o de 3. Entonces, bueno, pues oye, son 50 puntitos, no es tan mal si te cabe siempre alguno. Es decir, eso yo les veo como un vehículo interesante, además llevarlo con algún ingeniero. Es decir, tú tienes por ahí ingenieros, los llevas relativamente cerca, porque el ingeniero tiene una habilidad que lo vamos a ver, que es que les da invulnerables de 4 al vehículo que decidan. Con estos tiene mucho sentido. O sea, tú llevas al ingeniero corriendo detrás del Balistari y el Balistari se transforma en una cosa con R7 y que está muy bien, es muy alta y vulnerables de 4, oye, y bajarle las 7 heridas porque ahora tienen una más que antes, bueno, pues puede ser un dolor de cabeza para alguien. Entonces, bueno, están por ahí y puede molestar y son baratos. Para que puedes una unidad que llevar alguno que otro por ahí, pues puede ser interesante. Además, decirlos antes de empezar con los breachers, decir que los balistaris, la regla que tienen es que pueden destrabarse y disparar y hacer lo que les dé la gana. Con lo cual está muy bien porque son como un poco agentes libres por ahí que van desperdigados, sueltos y no son un poco imparables. No importa, tú les trabas, pero ellos se van, vuelven, disparan, hacen, deshacen. Con lo cual es una unidad que está bastante bien. Es cierto que la letalidad que tiene yo creo que ha bajado un poquito. Pero para pantallar está muy bien. Y más al coste que tiene. Los Breachers, Cataphone Breachers, para mi gusto, es la mejor unidad del Index, del Mecánicos. Sin lugar a dudas. Han perdido salvación. Antes tenían una salvación de 2, ahora tienen una salvación de 3.
no son excesivamente baratos, ¿vale? Son 150 puntos la unidad de 3, es decir, 50 cada uno, ¿vale? Y o se llevan 3 o se llevan 6, ¿vale? O son 150 puntos o son 300 puntazos. Puede llevarlo con dos armas de cuerpo a cuerpo y con dos armas de disparo. Las armas de disparo son el rifle voltaico pesado o el cañón de torsión. El rifle pesado es un antivehículos y el otro pues es una antiinfantería. ¿Merece la pena llevar el torsion cannon? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque el otro también llega muy lejos. Porque el torsion cannon, además, los disparos, eso es aleatorio, mientras que el otro son 2 disparos, ¿vale? Porque aunque el otro tenga antiinfantería 2 y blast, el otro tiene fuego rápido 2 y a 18 pulgadas en vez de ser 2 ataques son 4, y con esa fuerza 8 que tiene el arma, pues prácticamente casi toda la infantería la va a ir al 2. Y si no, pues la va a ir al 3, que tampoco es tan grave. Y a los vehículos siempre les va a ir al 4. Entonces, con daño plano 3, con AP-2, entonces se transforma en un vehículo que a larga distancia, una unidad de 6 hace 12 tiros, si estás a media distancia hace 24 tiros. 24 tiros que además con la regla que ellos tienen, que es repetir unos, ¿vale? Pues son 24 al 4 repitiendo unos, pues ya son. Pero es que si además llevamos una línea de batalla cerca, una unidad que es el Battle Line, va a repetir todo para impactar. Y esto sí que la hace muy buena. Entonces, verdaderamente, es una unidad que es interesante combar cositas con ella para mejorarla y exponenciarla al máximo. Para que sean, bueno, lo que en novena edición eran los Rangers, pues que en esta edición sean los Breachers. Y tener un arma de destrucción masiva o dos, ¿vale? Que además, esta unidad es buena cuerpo a cuerpo, porque estamos hablando que también, es decir, llevada con las garras hidráulicas, fuerza 8 menos 2, 3, es decir, es como un Heavy Air Rifle, pero versión de cuerpo a cuerpo, pues tenemos algo verdaderamente bueno que vale para disparar y vale para pegar. Bueno, también decir que los Cataphrone, otra parte interesante que tienen es que los Breachers, ¿vale? No los Destroyers que tenemos aquí ya en pantalla, los Breachers tienen R7, ¿vale? Eso significa que hay muchas cositas, ¿vale? Es decir, las armas ya tienen que tener fuerza 8, porque yo no sé si hay algún arma con fuerza 7, pero con fuerza 8 hay muchas. Hasta que no tienen fuerza 8, le van a ir casi siempre al 5. Entonces, son bastante resistentes. Fijaros que los Destroyers, que son de los que voy a hablar ahora, la resistencia que tienen es 6. ¿Para qué están un poco los Destroyers ahora? Bueno, pues saturan bastante bien. Además han ganado con la nueva regla de hazardos, ¿no? de peligro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por sobrecalentar. Han ganado mucho porque antes era cada vez que sacabas uno impactando te comías una mortal, con lo cual como disparaban mucho pues era fácil comerse bastante mortales. Ahora si sobrecargas haces un chequeo por toda la unidad con un dado, si sacas un 1 pues retiras una unidad, pero es bastante más difícil que antes sacar mortales, con lo cual yo creo que en ese sentido han ganado bastante. Es interesante meter estas unidades dentro del ejército. Bueno, es cierto que son más baratos que los otros, me parece que son 3, son 120 puntos. Puedes llevar 3 o puedes llevar 6. Sí es cierto que son más baratos, pero creo que al lado de sus hermanos, pues los otros son bastante mejores y creo que compensan bastante más. Porque además las reglas que tienen el Cataphrone Destroyer no posibilita, sobre todo, salvo que lo lleves con Belisarius Call, no repite. Y disparando el 4 más y sin repetir, es mal. Chavales, hay que repetir. Entonces necesitamos unidades que puedan repetir. ¿Cuáles son las unidades que pueden repetir? Pues los Breachers, porque además los Breachers repiten
por sí mismos, sin necesidad de ser dopados por nadie. Y si encima están al lado de una battle line, pues repiten todo. Entonces, para impactar para todo. Entonces, yo creo que esta unidad se ha visto, está descafeinada. ¿Vale? Es decir, se ha quedado un poquito los Cataphone Destroyers, bueno, pues se pueden ver en mesa, pero al lado de los otros, pues es que son bastante mejores. Un agro de un crawler. Yo creo que junto a los Breachers es la otra unidad que debe estar en nuestro army. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen muchas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, puede mover por todo tipo de terreno hasta 4 pulgadas de altura, como si no estuviera ahí. Es decir, que salvo que tengamos que atravesar un edificio, si es una ruina pequeña, la pasamos por encima, como si no estuviera ahí. Solo esa capacidad de movimiento y hace que merezca la pena. Pero no solo eso, es que además ha ganado en salvación, gana en resistencia y gana sobre todo en invulnerable. Así, ahora pasamos de una salvación de 3 a una salvación de 2, pasamos de una invulnerable de 5 a una invulnerable de 4 y la resistencia es resistencia 10, con lo cual nos tienen que disparar con un arma gorda, es decir, básicamente nos tienen que disparar otro vehículo o un antivehículo para hacernos daño. Si no, es muy difícil y aún haciéndonos daño, tenemos una muy buena salvación y tenemos una muy buena invulnerable. Entonces, estamos hablando de un vehículo que está muy bien. De las armas, pues tenemos un poquito de todo. Yo, por no hablar de todas ellas, creo que hay 2 que son las que siempre se utilizan con el Onagro. Uno es el láser de neutrones, ¿vale? Que tiene fuerza un riñón, es decir, prácticamente a lo peor, ¿no? Que puede ser un IK, pues como tiene fuerza 16, no sé si el IK también tiene resistencia 16, pues le va a ir al 4 más. O al 3 más, porque no sé si tiene resistencia 14, no me acuerdo exactamente de la resistencia que tiene un IK, pero es mucho. También, ¿qué ha pasado con el láser de neutrones? Ya no es un dado de 3 disparos, ahora son 2. ¿Vale? Llamas es blast, con lo cual, por ejemplo, cuando disparas a unidades de 5, o yo que sé, porque te dan por disparar a exterminadores, por ejemplo, ¿vale? Pues una unidad de 5 exterminadores, pues son 3 tiritos. 3 tiritos, oye, pues son 3 tiritos, ¿vale? Entonces, puede ser interesante. O a motos, que les dispares, yo que sé, una unidad por ahí de motos, intentas ahí, yo que sé, barrerla, ¿vale? Entonces, es una unidad que está muy bien, que además luego tiene las ametralladoras, que aunque las ametralladoras son un poco birriando, pero bueno, pues como tienen fuego rápido 3, pues a partir de 18, pues ya en vez de ser 3 disparos son 6, como llevas 2, pues son 12 tiros, ¿vale? Que además los 6 explotan y hacen más, con lo cual, bueno, pues para matar infantería, pues también valen, ¿vale? Entonces, tiene un poco de todo, disparas bien, hace contra vehículos, contra infantería, atraviesa algunas cosas de las escenografías, resiste muy bien, es decir, que para llevar un objetivo, intentar controlar ese objetivo, barrer lo que hay en ese objetivo y quedarse ahí y ya que te muevan y te quiten, pues es algo muy a tener en cuenta para el arma. Entonces yo creo que es un debe, ¿vale? Junto con los Breachers, que es el otro debe, ¿vale? Yo creo que es muy importante meterlos en el saco. Ah, por cierto, otra de las armas que tienen es el Icarus Array, ¿vale? Que el Icarus Array, pues ni tan mal, sobre todo cuando el rival, o sabes que te vas a enfrentar a rivales que huelen, por ejemplo, Tau, se me ocurre que prácticamente huele a todo el army, ¿vale? Pues tener una cosa que te lleve siempre al 4 más, creo que recordar, ¿vale? Vuelvo para atrás, ¿vale? El Anti-Fly 4 más, efectivamente, pues oye, tener ahí ese 8 menos 1, 2, pues siempre está bien, ¿vale? Y además el misil también igual, Anti-Fly 2 más, pues estamos hablando de que básicamente, por ejemplo, contra los Tau, es el arma, porque le va a salir siempre al 2, ¿vale? Impactas al 4, pues que es un poco trucho,
pero luego hieres al 2. Entonces, ese está muy, muy bien. Los Sky Talkers. Bueno, pues es una unidad muy bien. Es interesante llevarla, pero para misiones. Es decir, es una de esas unidades que si tienes un huequecito para no sabes qué meter y te cabe esta unidad, pues no sé, son 65 puntos o 70 puntos, algo así lo que cuesta esta unidad, 5 tíos que puedes que tienen el Deep Strike, que pueden aparecer cuando quieran, ¿no? Posicionarlos donde quieras, tienen invulnerables de 5, tienen resistencia de 4 que han mejorado un poquito, ya los Volter no le llenan a 3, sino que le llenan a 4, bueno, pues no está mal. No es una unidad que haya que meterla mucho al cuerpo a cuerpo, ni que haya mucho, pero es la típica unidad de esto ahora que en las misiones señala una unidad que pueda ser tal, que no esté Battle Shocked y tal, para hacer la misión no sé cuál. Pues como mueven muy bien, pueden bajarlos en un punto, puedes hacer ciertas cosas para hacer misiones, es una buena unidad. Vale, le pasa lo mismo a sus hermanos, que son los esterilizos, que son verdaderamente, yo creo que los que, como siempre, ganan porque lo hacen todo igual, pero un poquito mejor. Entonces, de hecho, están aquí. Entonces, bueno, pues además va con lanzallamas, que quieres que no, pues tener impactos asegurados en esta edición, donde el Mechanicus ya no hiera el 3, sino que ya no impacta el 3, sino que impacta el 4, tener impactos automáticos, pues es estupendo. Y además, como también le puedes poner con las con las garras y con los taser para el sargento, ¿no? Para el alfa, pues tal que mejor, ¿vale? Entonces tienen una serie de reglas pues que ni tan mal, ¿vale? Entonces yo creo que esta unidad es bastante más interesante que los Sky Stalkers, ¿vale? Entonces tú fíjate que la regla, ¿vale? En tu fase de disparo, después de haber disparado, selecciona una unidad enemigo, excluyendo monstruos y vehículos, que haya sido impactada una o más veces, ¿vale? Por los lanzallamas, y tiras un dado de 6, añadiendo 3, el resultado de esta unidad estás a 6 pulgadas o menos de ella, ¿vale? Al 4 más, ¿vale? Hasta el próximo turno, esa unidad está en llamas, ¿vale? Con lo cual todos los movimientos para moverse, cargas, avanzar y todo se ven restados en 2. Lo cual está muy bien, porque también sirve para retrasar al enemigo, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas más interesantes también de esta unidad, ¿no? Que es un poco una unidad tocapelotas. Puede hacer lo mismo que la otra, porque verdaderamente tampoco sirve, pero puede además, yo que sé, pues unidades muy móviles del rival, pues bueno, pues meterles 2 pulgaditas menos de movimiento, 2 pulgaditas menos de avance, 2 pulgaditas menos de carga. Entonces al final, pues todo lo que sea retroceder, parar al rival, pues al Mechanicus le viene bien, porque todo lo que sea ganar tiempo y turnos de disparo, pues es muy positivo para este año. Bueno, los Every Riders han sido, yo creo, uno de los grandes perjudicados de décima edición en el índice del Mechanicus. ¿Por qué? Pues muy fácil, pues ahora cuestan más puntos, no sé, son 75, 80, no me acuerdo, han subido unos cuantos puntos, ¿vale? Es decir, es bastante más cara que antes. La táctica oblicua ha pasado de ser una estratagema donde podías mover tu movimiento para alejarte cuando te cargaban, y ahora ya no es así, ahora es un dado de 6 lo que te mueves, ¿vale? Entonces, normalmente cuando te cargan, que se suele poner muy cerca, aunque tú te alejes, solo en determinadas circunstancias va a ser interesante. Si la tienes cerca de una battle line, en vez de ser un dado de 6, son 6 automáticas. Pero es que es absurdo. Es decir, ese movimiento que tenía antes, pues Scout 9 también, otra de las habilidades que tiene. Pues prepartida mueve hasta 9 pulgadas, antes movía 12, movía todo su movimiento. Entonces, bueno,
pues es cierto que no han perdido mucha comba. Es decir, coste, habilidades, todo ha perdido. Entonces, con lo que hay en el resto del códex, vas a elegir otras cosas. Ya han perdido mucho fuelle en cuanto a disparo y en cuanto a todo. Entonces, bueno, sí es cierto que siguen teniendo pueden hacer mortales con los seises, pero ya tampoco pueden focusear sobre un personaje. O sea, es decir, casi todo es peor. Entonces, bueno, pues yo creo que esta unidad es una unidad que también, pues por ahora, salvo que la bajen otra vez de puntos, pues va a ser una unidad que va a estar ahí ocupando un huequecito en nuestra estantería. Lo mismo va a pasar con los Sulfur Hounds. Los Sulfur Hounds, que antes además hacías hasta más ataques, con ellos tenían algunos lanzallamas de los perretes estos, tenías un montón de cosas que estaban muy interesantes y que hacían mucho daño. O sea, dentro de eran unos caballitos que eran 3 caballitos que pegaban bien, que se movían mucho, que hacían muchas cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo bueno, pues han perdido un poquito de comba. Los servidores, yo no sé si pasar de largo de esta, pero bueno, después de ver a los servidores de los marines, ¿no? Que han hecho más ejercicio, ¿no? Entonces, en vez de tener resistencia 3, tienen resistencia 4, ¿vale? Es decir, que se pasan más tiempo en el gimnasio que los servidores de la ADMEC, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cierto que los servidores de la ADMEC no sé si cuestan 5 puntos más baratos. Bueno, da igual. O sea, son 50 puntos o 55 puntos de lo que cuestan estos servidores. Es de risa, ¿vale? Puedes llevar 4 en una unidad, pero es que un Marshall, un ingeniero, un lo que sea, tiene las mismas heridas, tiene más resistencia, tiene mejor liderazgo, ocupa, ¿vale? Porque los servidores es que tienen OC0, ¿vale? Es decir, cuando los pones encima de un objetivo no valen para nada, ¿vale? Con lo cual no sé para qué están. Entonces, tiene invulnerabilidad de 6, es un personaje que tiene invulnerabilidad de 5, es decir, y encima es más barato el personaje. Entonces, y esta pega más y hace más cosas. Entonces, ¿para qué quieres tener esto? O sea, es decir, la habilidad de balística de estos tíos, 6 más. Perdón. Es decir, vámonos a la siguiente, por favor. Infiltradores. ¿Vale? Los asesinos, tanto infiltradores como los acechantes, o no sé cómo les llaman aquí, los Rush Talkers, ¿no? En inglés. Bueno, pues han tenido una merma, pero bueno, no es tan mal. Han ganado resistencia, ya no tienen resistencia 3, ahora tienen resistencia 4, con lo cual, bueno, ni tan mal. Sí es cierto que la habilidad que tenían los infiltradores en novena era muy buena, es decir, a menos de 12 pulgadas no podías repetir ni para impactar, para herir, ni para impactarles, ni para herirles a menos de 12 pulgadas, ni en cuerpo a cuerpo, que era una habilidad fabulosa. Ahora lo que tienen es Stealth, ¿vale? Que es sigilo, que es contra -1 impactarles en armas de disparo, ¿vale? Bueno, pues ya está, pues poco más. Tienen también para fastidiar el liderazgo de otras unidades, ¿no? Para que el Battle Shock sea peor, ¿vale? Y les jorobe más y entren en acobardamiento mucho más sencillo, pero bueno, tampoco es que sea la repanocha. Pero ¿para qué sirve? Es decir, estos señores están para puntuar, están para negar mesa y para ocupar mesa. Entonces, siempre son bien. O sea, es decir, es un aliado que tienes ahí para apantallar, para evitar que que el rival te meta a alguien por infiltración, para evitar movimientos prepartida, es decir, están para otra cosa. No matan ni van a matar, ni van a hacer otras muchas cosas. Entonces, no lo han hecho, no lo hacían en novena y tampoco lo hacían en décima. ¿Vale? Sí, que lo puede meter cuerpo a cuerpo con alguien con las espadas de poder
y llevarte por delante a un par de alguien, pues sí, te puedes llevar un par de marines y pero, al final de vuelta te van a matar. 2 marines te van a matar a ti, a tus 5, o casi. Entonces no merece la pena. Pero sí que es cierto que para pantallar, para cubrir, para puntuar, para un montón de cosas, son ultra útiles. Entonces es una unidad de las que parece que son, si no recuerdo mal, son 80 puntos lo que cuestan. Están muy bien. Coste ha bajado un poquito con respecto a la anterior edición. Bueno, pues son comprables, ¿vale? Para meter en el Army. Puedes llevar entre tanto los Rustalker como los infiltradores, o una unidad de 5 o una unidad de 10. Los Rustalkers, bueno, pues han perdido un poco de comba. Yo creo que eran mejores en la versión anterior, pero en general, como todo ha perdido un poco de comba en esta versión, pues bueno, pues ni tan mal. En esta edición, pues siguen ahí. Han ganado en ataques. Es decir, ahora pegan más veces, ¿vale? Hemos mejorado la resistencia, como sus hermanos, ¿vale? Tenemos R4 en vez de R3, seguimos teniendo 2 heridas, tenemos una salvación de 4 más, que es igual que antes, vulnerable de 5, igual que antes, ¿vale? Solo que ahora, bueno, pues cargan y avanzan mejor que antes, ¿vale? Es decir, han ganado en movimiento. Por ellos mismos ganan 1 al avanzar y al cargar, pero si están cerca a 6 pulgadas de una battle line, pues ganan 2 tanto el avance como las cargas. Eso está muy bien. Las armas, como en general, han perdido todo, y al final pues ¿qué buscas? Pues llevar las espadas transónicas, que ahora son un poco mierder en comparación con la versión anterior, con la edición anterior de novena tenía una P-3, ahora pasa a ser la P-1, ¿vale? Antes metían una mortal adicional y ahora lo que hacen es el daño de 1 se convierte en mortal si sacas un 6. Y sí es cierto que tiene precisión, es decir, pueden fijar ataques sobre los personajes, con lo cual es un poco pues el sicario, ¿no? El asesino, pues es más asesino que nunca, ¿no? Precisamente por esto. La garra acorde, el short claw, ¿no? Es que es antiinfantería más 3 y precisión, y si además lo lleva el príncipe, pues tiene el Devastating Bones, ¿no? Al final es bueno, pues es mejor, por decirlo alguna. Es decir, es mejor llevar 2 unidades de 5 que llevar una unidad de 10. Y como ahora no tienes limitaciones de ese tipo por llevar unidades, y que no, que puedes llevar todas las que quieras hasta un máximo de 3, pues es siempre mejor llevar cuantos más príncipes mejor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ganas el antiinfantería 3 más. ¿Vale? Tienes una unidad que va a estar haciendo antiinfantería 3 más, da igual a lo que la R que tenga, pues yo que sé, por ejemplo, se me ocurre custodes, ¿no? Que tienen, o orcos, que tienen una R5 o una R6. Entonces, como tienes infantería 3, bueno, pues a ti te importa un bledo, ¿vale? Tú vas a irles al 3 más, está bien. Si además encima le haces 6, pues le metes una mortalita. Y además, pues si tiene un líder, pues le puedes zorrar al líder y meterle alguna que otra mortal. Por lo demás, bueno, pues ya digo, son más ataques, metes más ataques que antes porque metes 4 ataques, que antes se metían 3. Bueno, pues ni tan mal. Vale, ni tan mal. Empezamos ya con la traca final de lo que son las tropas. Skitari Marshall cuesta 45 puntos. Si llevas una unidad de línea, para mi gusto es un debe. O sea, si una unidad de línea debe ir siempre liderada por un Marshall. ¿Por qué? Porque le da la capacidad de repetir todo el impactar a esa unidad, o de Rangers o de Vanguards, porque o va con Rangers o va con Vanguard, no hay otra cosa. Además le da otra cosa, le da que puedes tirar estratagemas a esa unidad, aunque esté Battle Shocket, ¿vale? Y que puedes repetir estratagemas, aunque lo hayas utilizado en otra unidad, en la misma fase. Es decir, por ejemplo, se me ocurre, tenemos una estratagema que nos da invulnerable de 4 y ya la has usado con una unidad de Catafan, por ejemplo. Pues la puedes volver a utilizar, gastar tu CP y gastarla en esta unidad de Vanguard o Rangers que vayan con este señor, ¿vale?
Entonces, esto, además, con llevarlas que puedes, con la mejora que puedes hacer que esta unidad esté en doctrina, Protector y Conqueror al mismo tiempo, pues puede ganar un montón de buffos esa unidad de tanto de Rangers como de Vanguard. Con lo cual, yo creo que es bastante interesante llevar. Por lo demás, ni pega, ni dispara, ni nada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un personaje que es muy baratito, 45 puntos, y que permite bufar muy bien a la unidad de la que es líder. Por lo demás, bueno, pues ya está, que sí, que a lo mejor disparando alguna vez metes alguna mortal, pues si suena la flauta, ¿vale? Pero por lo demás, nada más. Bueno, pues yo creo que son los perjudicados de novena edición, ¿no? No están mal, pero tampoco están bien. Vale, ahora tienes que llevar 10 por narices, no puedes llevar menos, no puedes llevar más, cuestan 125 puntos. Ahora, no, ¿por qué? No lo sé. ¿Vale? Tienen como habilidad el que puedes pasar por un objetivo, controlarlo y luego en el siguiente turno alargarte y sigue bajo tu control. Aparte de eso, tienen un scout de 6 pulgadas, es decir, tienen un movimiento prepartida de estas 6 pulgadas. En ese sentido, han ganado con respecto a la versión de edición anterior, pero tampoco es que sea nada loco. Por supuesto, las habilidades son, que en esta edición son el Data Tether o el Harmony Specs. El Data Tether en esta edición, en vez de ganar uno al liderazgo, lo que haces es que cuando tienes una estratagema sobre esta unidad, al 5 más recuperas ese CP que te has gastado, o un CP que te has gastado. Y el Omnispace, que lo que hace es que tus armas con las que disparas ganan la habilidad de ignorar cobertura, lo cual pues está muy bien. ¿Qué interesa cuando llevas esta unidad? Si decides meterla porque quieres meter ese movimiento de 6 pulgadas prepartida, ¿vale? Pues lo que te interesa es llevar todas las armas que puedas, ¿vale? Eso significa pues los rifles galvánicos, el FP-1 que tenían ya no lo tienen, con lo cual ahora vuelve a ser como era en octava edición, un poco virrealdo, ¿vale? No puedes llevar unidades de 5, tienes que ser de 10, ¿vale? Pero entonces, como te sale gratis llevar un arcabuz transuránico, un plasma caliber y el rifle voltaico, pues lo metes, ¿sabes? O sea, todos para adentro, ¿vale? Entonces, llevas una unidad de cada y ya está, ¿vale? Porque al final, pues te compensa, ¿vale? Como vas a tener todo para repetir, porque llevas un Marshall o porque debías llevar un Marshall, ¿vale? Bueno, pues se hace una unidad que, bueno, ¿qué pasa? Porque están los Vanguard, ¿no? Que van a venir aquí a continuación, ¿vale? Y esos Vanguard lo que hacen es, pues básicamente lo mismo. Lo que pasa es que su arma base, que en vez de ser el rifle galvánico es la carabina Radium, la carabina Radium tiene una de infantería 4 más. Y aunque por sí es una mierda el arma, ¿vale? Porque tiene fuerza 3, ¿vale? Pues es que al 4 más hiere a cualquier cosa que sea infantería, aunque tenga mucha más resistencia de lo que es la fuerza del arma, con lo cual la hace que esté muy bien, ¿vale? Está mejor que el otro. Entonces, bueno, pues te compensa, porque además son 100 puntos, son 25 puntos menos que los Rangers. Entonces, salvo que quieras esa habilidad de movimiento prepartida de 6 pulgadas, siempre te va a venir mucho mejor unos Vanguard que unos Rangers. Por abaratar costes, ¿vale? Para poder meter otras cosas. ¿Te interesa meter los Vanguard o los Rangers en Battle Line? Sí, ¿por qué? Porque básicamente tu línea que debería ir construyéndose en función de Cataphrons, Breachers, concretamente, te interesa meter línea, y la línea lo más barata posible, para poder hacer que esos Breachers repitan todo para impactar. Entonces tú vas a tener unos Breachers que van a repetir todo para impactar y vas a tener unos Vanguard con un Marshall que van a repetir todo para impactar. Entonces vas a tener unas unidades que además van a tener un arcabuz transuránico, los Radium Carabine, los Plasma Caliber, los Air Rifle. Entonces, es cierto que son de papel, porque son de papel. O sea, es decir, armadura de 5, inmunidades de 6, es decir, los miras y se mueren. ¿Vale? Con resistencia 3, digo, son papel de fumar. Pero
bueno, te van a servir para lo que te van a servir, que es para bufar personajes. Y ya de paso, si matan algo porque pueden, por ejemplo, con los rifles transuránicos pueden hacer foco sobre un personaje concreto y pueden intentar meterle alguna herida. Aquí va a ser muy importante cargarse a personajes, ¿vale? Porque van a bufar muchas las unidades y las unidades van a perder mucho cuando les quiten ese bufo. Bueno, pues es interesante llevarlo con todo tipo de armamentos, tanto los Vanguard como los Rangers, lo que elijan. Yo, por ejemplo, en el arma que estoy preparando y que creo que estoy probando ahora, voy con dos unidades de Vanguard, ¿no? Precisamente para bufar a 2 unidades de Cataphrons. Entonces, bueno, pues es un posible, pero no está mal, ¿no? O sea, si hiciéramos un tier list, están en un medio alto. Vale. Scorpius Disintegrator. Pues yo creo que ha vuelto a cobrar mucha fuerza el fuego indirecto y el Scorpius Disintegrator con el Veleros Cannon, ¿no? Con el Veleros Energy Cannon, vuelve a cobrar todo el sentido del mundo. Ha perdido daño, pero ha ganado ataques y ha ganado FP, ¿no? Antes era un fuerza 6 menos 1, 2, ahora es fuerza 7 menos 2, 1. Antes era 3 de 3 impactos y ahora son 2 de 6, ¿no? Y además es blast y además es fuego indirecto. Entonces te puedes juntar con una buena pila de disparos. Yo lo veo. Yo lo veo porque lo vas a colocar atrás. Además, por regla, tienes un +1 a impactar si disparas contra infantería. Y yo creo que el Veleros Energy Cannon es para disparar infantería. Es decir, no tiene ningún sentido que no sea ese. Entonces, al final lo que te interesa es cualquier infantería que se quede en un punto escondido atrás o que estén por el medio dando por saco o que esté lo que sea. Además, este vehículo lo vas a dejar quieto. Si estás quieto y tienes la doctrina adecuada, tienes un +1 adicional para impactar, con lo cual vas a impactar al 3, ¿vale? Vas a impactar al 3 y si estás yendo hasta el otro lado de la mesa, vas a tener un FP menos 3, con lo cual estamos hablando de que vas a ignorar un poco la cobertura que pueda tener, con lo cual vas a seguir yendo con un FP menos 2. En definitiva, es muy interesante porque con uno no, pero con 2 tanques de estos haciendo fuego indirecto y haciendo foco sobre una unidad, metiéndole 4 dados de 6 disparos, pues puede tener un problema. ¿Vale? Estamos hablando de que le vamos a hacer bastante daño. Y no te quiero decir nada si esas unidades, no os quiero decir nada si esas unidades tienen una herida contra marines. Bueno, tendrán bajas, ojo, pero no tantas, pero contra unidades, o sea, contra Astra Militarum, contra Eldar, contra un montón de unidades, orcos, Tau, toda esa infantería que tiene daño 1, pues va a pasar canutas. No solo eso, además, salvación de 2 es invulnerables de 4. Ha mejorado muy mucho este vehículo. No sé si lo de invulnerable de 4 me lo estoy inventando, que creo que sí. Vale, pero sí que es cierto que tiene tiene armadura de 2. ¿Vale? Entonces esa armadura de 2, bueno, pues antes era de 3, ahora es de 2, tiene R10, pues ni tan mal. Además, sí es cierto, porque es lo que estaba pensando. Digo, bueno, en un momento determinado, como además tiene la palabra Skitari, si estás en la doctrina correcta, le puedes tirar el estratagema y ponerle una invulnerable de 4, ¿no? Que era lo que me decía. Con lo cual, estamos en salvación de 2 invulnerables de 4, ¿vale? Utilizando la estratagema. También es difícil que le disparen, porque van a tener que abrirse mucho, ¿no? Entonces, fijaros lo que puede ocurrir ahora. Bueno, voy a esperar para contaros eso cuando llegue el Manipulus, porque es muy interesante lo que ocurre con el Manipulus. Bueno. El Scorpion Dune Rider, transporte, el segundo transporte del que hablamos, se puede utilizar, sí, es barato, no sé, cuesta 85 puntos, una cosa así.
No está mal en la línea de los demás transportes de todos los demás ejércitos. Permite, me parece que llevar hasta 12 unidades, si no recuerdo mal, efectivamente, menos Cataphrone en gente que va con Jump Pack. Tiene mucho disparo de saturación de ametralladoras y poco más que contar de él. Si quieres proteger a gente que para llevarlos hasta la mitad de la mesa y que a partir de ahí salgan del vehículo y hagan algo, bueno, pues llevarlo. Yo personalmente me parece un poco, bueno, complicado de manejar. Para llevar pues a lo mejor llevaba el avión, porque 12 se queda un poco en un número raruno, ¿vale? Se queda en un número raro. Entonces el avión va a mover 8 pulgadas más. Ahora es cierto que el Scorpion Raider ha ganado, me parece que son 2 pulgaditas, mueve 12. El avión va a mover 8 pulgadas más, salvo que lo lleves en over, que entra en segundo turno y entra ya por otro sitio, ¿vale? Y puede mover luego más, pero yo no lo veo el avión. Y bueno, pues tienes que girar mucho el Army en el sentido de que vas a meter vehículos de transporte. Y ya eso significa que tienes que llevar una infantería pensada en el cuerpo a cuerpo. Y es cierto que hemos perdido un poco de capacidad cuerpo a cuerpo, porque ya los FP no son tan importantes como los de antes. Entonces, bueno, quizás una unidad de Rustalkers o de 10 en un vehículo o 2 de 10 en 2 vehículos. Bueno, pues es una opción, pero es que es la única opción que le veo. ¿Vale? Que llevar estos vehículos con Rustalkers, llevar los Rustalkers hasta mitad de la mesa y hacer alguna cosa con ellos. Pero si no, no, de verdad que no lo veo. Los Sidonian Dragons es una idea que está bastante bien y es muy interesante. Es muy interesante porque como todo el equipamiento es gratuito, pues es una unidad que además se puede destrabar, se puede disparar, puede pesar destrabarse, puede cargar, pesar destrabarse, puede rerolear las escapadas desesperadas por si le rodean y quiere cerrar, pues puede volver a rerolear. Tiene que se le tira la estratagema al 5, la recupera el CP. Invulnerables de 5, R7, ¿vale? Es decir, que está bastante bien. Salvación de 3, bueno, pues movimiento de 10, como siempre, ¿vale? Y lo que tiene es que lleva la lanza, el Taser Lance, anti-walker, 2 más, hiere a cualquier cosa a 2 patas, como por ejemplo Dreadnoughts al 2 más, ¿vale? Con un FP-2, daño 2 y Sustained Hits 2. Es decir, los 6 hacen 2 impactos adicionales. Y además, como es lanza, es más 1 a herir, ¿vale? Con lo cual, con fuerza 7, con el más 1 a herir, pues lo normal es que por lo menos a los 4 más hieres. Por lo menos, excepto a Única o algo por el estilo, que lo va a tener más complicado. Aunque como es anti-walker, no sé si los ICAs se considera un walker, un caminante. Entonces, que no lo tengo muy claro. ¿Vale? Entonces, al final, bueno, pues va a ir muy bien, va a hacer 2 de daño, tiene 4 ataques, bueno, son 75 puntos por Dragon. No es barato, no es caro, menos 1 impactarle en disparos. Bueno, se beneficia también de las doctrinas imperativas. La parte positiva además de esto es que le podemos poner con el Phosphor Serpenta, ¿vale? De gratis. Entonces con el Phosphor Serpenta de gratis lo que podemos hacer es que, bueno, pues como es gratis, pues llevas un arma que dispara 18, que es un tirito, ¿vale? Con FP-1 que quita cobertura y que hace daño 2. Bueno, pues ni tan mal, porque son 3 tiritos ahí que van haciendo sus cositas y ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que sustituir, ¿vale? Uno de estos modelos, ¿vale? Pues, puede cambiar sus Taser Lance por un Radium y los Aerostrider, los pieses, los pisotones. No vas a quitar la lanza, no deberías quitar la lanza. Y el Radium
el Radium Jezzail sí es cierto que te va a permitir hacer foco sobre un personaje, pero es que es un disparo. Así que si me dijeras, bueno, puedo saturar sobre un personaje y tal, pero es que tampoco. Entonces estás un poco jugándotela a impactarle, a que el otro falle la salvación. Los personajes casi todos tienen invulnerables de 5 o de 4. Es muy complicado. Entonces vas a ir con tu lanza y lo vas a dedicar pues para parar infantería o vehículos menores. Y ahora sí que sí, ya entramos en la fase final del Index, que son los personajes. Vamos a hablar del Dominus, vamos a hablar del Ingeniero, vamos a hablar del Manipulus y vamos a hablar del Tecnoarqueólogo. Vale, el primero, el Dominus. El Dominus lo que va a permitir es que a la unidad que va con él le va a dar un no y dolor de 5 y si esa unidad son electropies le va a dar un no y dolor de 4. Aparte de eso, en la fase de combate puedes seleccionar un enemigo que estés pegado a él en zona de amenaza, ¿vale? Y al 4 más le metes un dado de 6 mortales, ¿vale? Que no está nada mal. Lo que pasa es que es bastante situacional, porque este señor que llega a cargar a un vehículo es raro, lo veo raro. Por lo demás, bueno, pues el no hay dolor de 5 pues puede hacer una unidad bastante más resistente. El coste de este señor, no sé si son 75-80 puntos, bueno, no está mal, ¿vale? No está mal. Ingeniero. El ingeniero está bastante bien, ¿por qué? Porque cuesta 45 puntos, lo puedes poner como agente solitario cerca de un vehículo, por ejemplo, unos Balistaris o un Onagro o algo por el estilo, y sobre todo con los Balistaris, ¿vale? ¿Y qué va haciendo? Pues tú al principio de turno le dices que arreglas al vehículo, y si tiene alguna herida le recuperas un dado de 3 heridas, y además le das 4 invulnerable, ¿vale? Con lo cual puedes tener por ahí un agente solitario, un Balistari solitario, que le metes un 4 invulnerable, que, oye, pues lo haces bastante correosete, ¿vale? Aparte de eso, bueno, pues se cabrea mucho si matan al vehículo con el que va cerca, ¿no? Entonces a 12 pulgadas, si muere cualquier vehículo, pues gana 3 al ataque de la chauniciana. En vez de tener 3, pues pasa a tener 6, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tampoco es que sea muy brutal, pero bueno, pues en un momento determinado puede hacerse el héroe, ¿no? Si le queda a alguien unas pocas heridas, pues puede a lo mejor cargarle e intentarle quitar 2, 4 heridas, ¿vale? No más, no es más héroe que eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un determinado momento muy situacional, pues puede ser. La parte positiva, pues es eso. Verdaderamente para lo que está es para potenciar vehículos, y es todo el sentido que tiene. Y la parte que es muy barato. Tiene 3 heridas, tiene una herida menos que antes, con lo cual es bastante frágil. El Manipulus, yo creo que en novena era un debe, en décima es un debe, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque la lanza, el Magna Rail Lance, bueno, pues más o menos es como el que era antes, fuerza 7, antes era menos 3-3 y ahora es menos 2-3. Llega a 36, es un disparo, es heavy, si te estás quietecito, pues disparas en vez de al 3, disparas al 2. Pero es que tenemos el lanzallamas el Tracksonic Cannon, ¿vale? Que es una especie de lanzallamas que hace un dado de 6 e impacta automáticamente. Pero para herir, si sacas un 6, es que le cuelas 2 mortales al rival, ¿vale? Entonces, resulta bastante interesante pues tener este señor e intentar, bueno, pues colar alguna mortalica. ¿Qué pasa? Que además tiene Lethal Hits combado con unidades que puedan saturar. Lethal Hits es muy, muy interesante. Si además a esto le metemos la mejora que tienes Sustained Hits, ¿vale? Ocurren cosas muy interesantes. Como por ejemplo, tenemos una estratagema que es Overwatch, ¿vale? En el Core Book tenemos el fuego de supresión, ¿no? Porque ahora yo le llamaría más fuego de supresión que eso, es decir, durante la fase de movimiento del rival o de la de carga, al principio o al final de ese movimiento, puedes gastarte tu CP y decir, disparo.
¿A qué disparas? Disparas algo que veas a 24 pulgadas de distancia. Ya no es a lo que me va a cargar. No, es o a lo que se acaba de desplegar a 12 pulgadas o menos. No, algo a 24 pulgadas. Vale, a mí es que se me ocurre coger una unidad de breachers, ¿vale? Que salgan. Sí es cierto que tienes que impactar al 6, como siempre, ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, los Cataphrone Destroyer, que no lo había comentado, el Overwatch lo hacen en vez de al 6, lo hacen al 5, ¿vale? Como si fueran un Tau. Pero es que solo servirían para eso. Lo que me interesa aquí es, vale, yo tengo 6, si disparo a 18 pulgadas, ya no hago 12 disparos, puedo hacer 24 disparos de un arco de rifle voltaico pesado. ¿Vale? Disparo 24 tiros, de esos 24 tiros voy a dar 4 estadísticamente hablando. Esos 4 hieren automáticamente y generan otros 4 impactos. ¿Vale? Que además repito todo lo que he fallado y que esa repetición me va a dar 3 impactos más, con lo cual son 3 impactos automáticos más que generan otros 3 impactos, ¿vale? De esos dados, con fuerza 8, si estás disparando sobre, vamos a poner custodes, ¿vale? Vamos, o exterminadores marines, si ponemos exterminadores marines, ¿vale? Que tienen R4, voy a ir al 2. De esos 7 impactos van a entrar 5. 5 y 7 son 12, ¿vale? Estamos manejándonos en la media, son 12 disparos. Con FP menos 2, tú tienes el 2, vas a ir al 4, los otros van a tener que tirar una acceleración al 4. De 12, 6. Son 6 muertos. 6 exterminadores muertos. Si fueran, ¿cómo se llama? Custodes, pues serían posiblemente que llevas 3 o 4 custodes, pues serían, pues los 3 o 4 custodes serían 3 o 4 custodes muertos. ¿Vale? Eso estoy hablando de la fase de movimiento, que me he gastado un CP en eso. Pero es que luego tengo una estratagema de mecánicos que durante la fase de disparo, si me disparan a mí, yo puedo devolver el fuego. Entonces, si no me han matado mucho a mí, yo puedo devolver ese fuego y ya disparo con mi habilidad normal. Ya no es al 6, ya voy al 4. Al 4 repitiéndolo todo. ¿Vale? Entonces, puede ser que en la fase de movimiento me cargue una unidad y en la fase de disparo de la otra persona me cargue otra unidad. Y estoy hablando de disparos en las fases del rival. Con lo cual, si yo soy capaz a lo mejor de cargarme porque tengo tanto disparo y tan de buena calidad y de daño que es fácil borrar unidades. ¿Vale? Entonces, este señor, el Manipulus, con las cositas adecuadas, ¿vale? Puede hacer de una unidad de breachers una pesadilla para el rival. No solo es eso, sino que además una vez por partida, ¿vale? Al principio de cualquiera de las fases, ¿vale? Yo puedo utilizar la habilidad de defender el divino trabajo y dar a la unidad con la que estoy invulnerable de 4. ¿Vale? Con lo cual voy a hacer que cuando me disparan a mí, por ejemplo, yo tengo invulnerable de 4 para intentar aguantar todo lo máximo posible y luego de vuelta yo disparar, gastarme mi CP y decir, vale, tú me has disparado, pero es que yo ahora te voy a dar bien para el pelo. Entonces, es una de las cosas que, uno de los mecanismos que tenemos que es brutal, no sé cuánto tiempo durará, pero es que podemos hacerle mucho daño a casi cualquier army. Porque, por ejemplo, lo podemos utilizar inclusive, nos dispara un Dreadnought. Como tenemos un antivehículo 4 más, fijaros la de heridas que le pueden entrar. Es decir, una salvajada. ¿Vale? Creo que muy interesante. Tecnoarqueólogo. ¿Para qué vamos a utilizar esta unidad? Yo creo que, no sé si esta es la última ya del index. ¿Vale? Yo creo que esta unidad solo la vamos a llevar si queremos apantallar, ¿no? Zonear. Recordar que este caballero, pues lo que te permite dos cosas. Uno es añadir uno al Objective Control, ¿no? al OC de la unidad con la que va. Es decir, cada miniatura de la unidad gana en 1. ¿Vale? Si tienen 1 pasan a 2, si tienen 2 pasan a 3. Es decir, que va a ser muy difícil que te quiten un objetivo que esté bajo tu control, ¿vale? Salvo que te
eliminen. Y la otra es que no pueden desplegar a menos de 12 pulgadas de ti. Y esto para zonear pues es estupendo. Es decir, llevar dos señores de estos básicamente los colocas estratégicamente y con dos señores no pueden pues básicamente entrar atrás, ¿no? Y los colocas bien colocaditos y entonces creas una burbuja inmensa, ¿vale? Que ocupa todo el ancho de la mesa y ahí no entra nada. Entonces, bueno, pues es una opción, ¿no? Porque lo lanzas todo para adelante y muchas veces si alguien te entra por Deep Strike, ¿no? Por DR, te entran atrás y desde atrás te empiezan a hacer polvo. Pues un señor de estos te zonea, cuesta 45 puntitos, es muy baratito, está bien, es una opción muy a considerar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que he visto muchos yolos, ¿no? de cómo está el códex. Yo no lo veo tan mal. Yo creo que hay que empezar a jugarlo, a aprender cómo se juega. Creo que es un index que no tiene nada, no sé cómo son los demás, ¿vale? Porque me centro en el mío, ¿vale? Entonces, no sé cómo son los demás índices, pero sí que creo que este tienes buenas sinergias con unas cuantas cosas para poder eh, defenderte y atacar a los demás. Sí es cierto que he visto que hay cosas muy locas, ¿no? Como el culto de Gene Stealer, que va resucitando unidades enteras y las matas y vuelve a aparecer encima de la mesa, y las matas y vuelve a aparecer encima de la mesa. Y cosas de ese estilo, pero en general eh, yo creo que tenemos de todo para poder hacer de todo, ¿no? Creo que las misiones, después de haberme las leído bien, son bastante divertidas, creo que van a dar bastante juego, creo que los gambitos son muy locos y son complicados de narices, que si lo consigues puedes dar la vuelta a una partida y chafar a más de uno, pero que son muy complicados. Eh, Creo que en definitiva el juego sí ha ganado a nivel de misiones, ¿vale? Es decir, es más difícil repetir misiones. Con los 5 despliegues que hay, las 5 class, no sé, son 12 o 14 reglas de misión, más las 12 o 14 misiones primarias. Ya solo con eso generas una cantidad de misiones bastante interesantes y luego las misiones secundarias, bueno, pues tienes suficientes como para que le venga bien al mecánico, ¿no? Al mecánico yo creo que va a ser interesante. Antes era un ejército que era de papel todo él, ¿vale? Ahora hay unidades que pueden ser muy difíciles de matar. Entonces hay que apoyarse un poquito en ellas porque hemos perdido capacidad ofensiva. Esto es así. Entonces creo que el Army se juega de otra manera y hay que jugarlo de otra manera. Y esa disposición diferente y esa forma de actuar diferente que vamos a tener que llevar, pues nos puede dar grandes satisfacciones para los jugadores, pero va a tener que un periodo de adaptación, que eso es innegable. Dicho esto, hay que ponerse manos a la obra, llorar menos y ponerse a jugar. Yo creo que tenemos un Army bastante interesante, que además, pues no sé si para septiembre-octubre saldrá el Codex. Interpreto que lo que tenemos ahora mismo sobre el papel es el mundo radiactivo, ¿no? El que era uno de los que aparecía en el Codex de novena edición. Bueno, pues tiene que aparecer Marte, tiene que aparecer Lucius, etc., las distintas casas de toda la vida, y que tendrán cada una sus reglas. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que será interesante ver cómo va evolucionando todo y cómo se va a ir formando el meta. Ahora mismo estamos todos en fase de experimentar y ver qué es lo que funciona y lo que no funciona. Vamos a verlo. Yo creo que en las próximas semanas ya vamos a empezar a tener una idea interesante conforme vayan saliendo cosas en los torneos de qué es lo que funciona, de qué es lo que no funciona. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este resumen bastante amplio que he hecho del índice del Mechanicus y espero que nos veamos próximamente.
Así que nada, chicos, a seguir viéndonos, que hay mucho contenido en el canal. Así que chao. Ahí nos quedamos.